Buenos días a todos. El día de hoy explicaremos la sociedad en comandita. La sociedad en comandita se conforma por uno o más socios de responsabilidad ilimitada. Estos se conocen como socios gestores o socios colectivos. Y por uno o más socios de responsabilidad limitada, es decir, que responden hasta el monto de sus aportes. Estos se conocen como socios comanditarios. La razón social de la compañía se construye con el nombre completo o el apellido de uno o más socios colectivos. Dado el caso de que un socio comanditario acepte que su nombre haga parte de la razón social de la compañía, este pasará automáticamente a responder como un socio colectivo. Los aportes de capital se componen de los aportes de los socios comanditarios. Sin embargo, si la escritura registra valores de un socio colectivo, este deberá responder sin perjuicio de su nivel de responsabilidad. Ahora bien, la administración. La administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos. Estos pueden ejercer la administración de una manera directa o asignar un delegado. Un socio comanditario no podrá ser un representante de la compañía, sin embargo, este podrá ejercer como un delegado de un socio colectivo. Seguimos con el derecho de inspección o la pérdida de la sociedad en comandita. El comanditario tiene la facultad de inspeccionar o en sí enviar un representante para ver libros y documentos de dicha sociedad, pero si el establecimiento cuenta con una misma actividad o en sí hace parte de una empresa que se dedique a la misma actividad, el comanditario perderá para la examinación de los libros sociales. Seguimos con la cesión de interés social de los socios gestores. Los socios gestores pueden ceder su interés social previamente a los socios colectivos. Esto debe otorgarse al título 1 del libro de la reforma de estatutos. Seguimos con la cesión de las cuotas de los socios en comanditarios. Los socios en comanditarios pueden ceder sus cuotas previamente a los socios de la sociedad de responsabilidad limitada. Y seguimos con la cesión de las acciones y interés de los socios colectivos. Las acciones de los socios gestores pueden ser separadas previamente al interés como lo tiene como gestor e inversamente a los artículos posteriores. Continuamos con la distribución de utilidades en la sociedad en comandita. Esta distribución se hará entre gestores y comanditarios según está estipulado en el contrato. En caso de que dicha estipulación no exista, se repartirá entre los comanditarios a prueba de sus. Existen tres causales de disolución para la sociedad en comandita. La primera por causas estipuladas en el artículo 218 del Código de Comercio. La segunda por causas especiales de la sociedad colectiva respecto a los socios gestores. Y la tercera por la desaparición de alguna de las dos categorías de los socios. Para la designación del liquidador en una sociedad en comandita es necesario el voto de la mayoría absoluta, tanto de los socios colectivos como de las cuotas de los comanditarios. Esto si no existe otra estipulación en los estatutos. Para la remoción del liquidador es necesaria la misma mayoría. En caso de tener dudas sobre la calidad de un socio, se presumirá que es colectivo. De la misma manera, si la duda es sobre el tipo o especie de sociedad, se presumirá que es colectivo. Para las decisiones en la junta de socios, cada gestor tendrá un voto. Los votos de los comanditarios se computan según el número de acciones o cuotas de cada uno. La sociedad en comandita se divide en dos: sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. Yo ahora voy a explicar la sociedad en comandita simple. Para empezar esta sociedad se requiere una escritura de constitución, que es un documento en que los socios manifiestan su voluntad de establecer una sociedad. Y esta será otorgada por los socios colectivos, con o sin intervención de los socios comanditarios, pero se expresará siempre el nombre, el domicilio y la nacionalidad de estos, así como las aportaciones que hagan cada uno de los asociados. Por otra parte, los socios tienen responsabilidades. Las partes de interés de los socios colectivos y las cuotas de los comanditarios se cederán por escritura pública, debiéndose inscribir la cesión en el registro mercantil.
La cesión de las partes de interés de un socio colectivo requerirá la aprobación unánime de los socios y la cesión de las cuotas de los comanditarios depende del voto de los demás comanditarios, del voto unánime de los demás comanditarios. Sin cambiar lo anterior y salvo estipulaciones expresas en el contrato, las reformas estatutarias se aprobarán por la unanimidad de los socios colectivos y por la mayoría absoluta de los comanditarios, y esta se expresará por medio de una escritura pública. Además, la inspección y vigilancia interna de la sociedad serán ejercidos por los comanditarios, sin perjuicio de que puedan designar un revisor fiscal, cuando la mayoría de ellos así lo decidan. Lo siguiente es aplicación de normas en lo no previsto respecto de socios comanditarios en la sociedad de comandita simple. En lo no previsto se aplicarán respecto a los socios gestores las normas de la sociedad colectiva y de los comanditarios las disposiciones de la compañía de responsabilidad limitada, disolución en la sociedad de comandita simple por reducción en el capital social. La sociedad de comandita simple se disolverá también por pérdida que reduzca su capital a la tercera parte o menos. La siguiente es sociedad en comandita por acciones. Número mínimo de accionistas para la constitución de esta sociedad. En el acto constitutivo de la sociedad no será necesario que intervengan los socios comanditarios, pero en la escritura siempre se expresará el nombre, domicilio y nacionalidad de sus suscriptores, el número de accionistas suscritos, su valor nominal y la parte pagada. La sociedad de comandita por acciones no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. Y por último tenemos capital social. El capital de la sociedad de comandita por acciones estará representado en títulos de igual valor, mientras las acciones no hayan sido íntegramente pagadas, serán necesariamente nominativas. El aporte de industria de los socios gestores no formará parte del capital social. Tales socios podrán suscribir acciones de capital sin perder la calidad de colectivo. Con respecto a la suscripción y plazo para el pago de acciones en sociedad en comandita, una vez constituida la sociedad se deberá suscribir al menos el 50% de las acciones en las que se divide el capital autorizado y asimismo se deberá pagar la tercera parte de cada acción suscrita. Una regla importante con respecto a la información del capital es que no se podrá enunciar el capital autorizado sin mencionar el suscrito y el ya pagado, ni expresar el capital suscrito sin indicar el pagado. Cabe mencionar que la emisión, colocación, expedición de títulos y negociación de las acciones se aplican de la misma manera que las sociedades anónimas, con excepción de las autorizaciones de la superintendencia cuando la sociedad no esté vigilada. Y por último, las incompatibilidades y prohibiciones establecidas para los directores de las sociedades anónimas serán las mismas para los socios colectivos con referencia a la negociación de acciones, representación y votos en la asamblea. Vengo a explicar 4 puntos muy importantes. Comenzaremos por el primero, el cual es las reformas estatutarias en la sociedad comandita por acciones. Esta dice que se seguirán las reglas establecidas para las sociedades anónimas. Las reformas estatutarias deberán aprobarse salvo estipulación en contrato por humanidad de los socios colectivos y por mayoría de votos de las acciones de los comanditarios. Viene otra muy importante, y cuál es la reserva legal en la sociedad en comandita por acciones. Esta dice que creará una reserva legal el cual sea por lo menos el 50% del capital suscrito, formada con el 10% de la utilidad líquida de cada ejercicio. La siguiente dice disolución de las sociedades en comandita por acciones por reducción de patrimonio neto, es decir, cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito. Por último, tenemos una muy importante, el cual es la aplicación de normas en lo no previsto con respecto a los socios gestores y comanditarios. Esta es que las normas de la sociedad colectiva y respecto a los comanditarios de las sociedades anónimas no serán respectivas.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente por mis compañeros, entraremos a hacer un cuadro comparativo entre la sociedad comandita simple y la comandita por acciones, reflejando estas características que en específico tiene la comandita. En cuanto a las características más relevantes de la sociedad por comandita, encontramos que en la sociedad comandita simple, como mínimo, debe haber un socio gestor y un socio comanditario. Y en la sociedad de comandita por acciones, como mínimo deben existir 5 socios, en donde debe haber un socio gestor y un socio comanditario. En cuanto a las responsabilidades que tienen tanto gestor como el comanditario, en la comandita simple, el gestor responde ilimitadamente por las operaciones sociales, mientras el comanditario hasta por el monto de sus aportes. Estas características la comparten ambas, también es igual para la sociedad comandita por acciones. En cuanto a la reserva legal, la ley exime a las comanditas simples de tener esta, y a la sociedad comandita por acciones, la reserva legal asciende por lo menos al 50% de capital suscrito, formado con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. En cuanto a la conformación del capital, para la comandita simple no existe el mínimo, y en la comandita por acciones está basado en el autorizado, suscrito y pagado. En disposición de la ley indica que en la comandita por acciones debe existir la figura de revisor fiscal en la sociedad, a diferencia que en la sociedad comandita simple, donde el revisor fiscal es a consideración de los socios. Ventajas y desventajas de la sociedad comandita. La sociedad comandita tiene como ventaja que no requiere capital mínimo para su constitución. Los socios tienen total libertad en lo que le respecta a la cuantía de sus aportaciones y al capital social con el que se formará la sociedad. Pero, asimismo, tiene como desventaja que los socios que la conforman no tienen los mismos poderes. Los socios comandatarios no pueden votar y tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad. Pero, como ventaja, tiene que la motivación de cada socio para esforzarse viene dada porque participan directamente en los beneficios. Como desventaja, tiene que los socios comandatarios responden ilimitadamente ante terceras deudas contraídas por la sociedad por parte de los socios colectivos. Tiene como ventaja que la posibilidad de reunir una mayor cantidad de capital para la empresa es mejor, ya que permite la entrada de capital por parte de los socios comandatarios, sin que estos puedan interferir en su gestión. Pero como desventaja, tiene que se tributa a través del impuesto de sociedades. Asimismo, tiene como ventajas que la empresa posee más dinamismo gracias a las distintas personas que aportan su experiencia. Las responsabilidades ante las obligaciones de la empresa se establecen según el tipo de socios comandatarios o colectivos. Otra de las ventajas que tiene es que no existe un límite de cantidad de socios, ya que en esta puede construir una sociedad. Y quienes conformamos el grupo somos Andrea Ponte, Juliet Benavides, Andrea Cifuentes, Alejandra Narváez, José Ladino, Laura Patiño, Johan Pinillos, Daniel Urueña y quien les habla, Victoria Chalacán.